Nota. Este fanfic no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Link del fanfic en la descripción. Capítulo 4. El protector de Allown es protector de una tierra que se desvanece. El insecto se parecía al Ollouknit. Mucho más pequeño, tan alto como Weiss y con cuernos lisos en lugar de las 3 dentaduras del caballero. En lugar de una capa gris hecha jirones que cubría la parte superior del cuerpo del caballero, este insecto llevaba una capa de color rosa intenso que casi parecía un vestido hasta la cintura. Pero sus ojos eran del mismo negro sin fondo que los del Ollouknit. Y entonces el extraño insecto habló. Entonces, ustedes son los que están invadiendo este reino en ruinas, dijo el insecto con voz femenina. Si Black hubiera escuchado la voz en la calle, se habría imaginado a una niña de su edad o un poco mayor. El caballero hueco luchó contra las ataduras invisibles y Black entrecerró los ojos. Detrás de ella, Weiss desenvainó su espada. ¿Y quién eres tú?, preguntó Weiss con cautela. No me importa quién soy, extraño, dijo el insecto. Su tono de voz le recordó a Black aquellos primeros días trabajando con Weiss, cuando ella tenía un problema de actitud. Una voz llena de autoridad y la firme convicción de que la gente escucharía esa autoridad. Pero había más en la voz del insecto de lo que tenía Weiss. Una sensación de experiencia, tristeza y determinación. Weiss había sido una princesa malcriada. Este bicho le recordó a Black a algunos de los miembros más veteranos de Whitefang. Personas que habían visto lo peor de la gente, que habían visto tantas esperanzas y planes convertirse en cenizas. Black aprovechó su aura y se preparó para lanzarse a la batalla. Puede que no tuviera un arma, pero no era inútil. Aquellos miembros veteranos de colmillo blanco no eran pusilánimes. Black no estaba seguro de que Weiss reconociera el peligro del insecto, pero la heredera tenía su arma lista y una cara que no mostraba ninguna expresión divertida. Nos apuntas con tu arma, forastero. Parece que nos preocupa mucho. HMPH. Sostienes esa arma como si quisieras pelear, oh pálido. El bicho le dio un giro tan brusco a la palabra pálido que Black arqueó una ceja. Y dudaba que el bicho se estuviera burlando de la tech de Weiss. Tal vez sí, espetó Weiss. Ja. Muy bien, pálido. Tú, que te atreves a revolver cosas que es mejor dejar olvidadas. Tú, que no te das cuenta de las maldiciones que se esconden en las profundidades de este reino. Si deseas seguir entrometiéndose en los asuntos de Allown Est, entonces, Garama. Con ese grito gutural, el insecto blandió su espada. Era un arma extraña y delgada, que parecía una aguja más que cualquier otra cosa. El insecto arrojó su arma hacia ellos y ésta silbó por el aire, casi empalando a Weiss. Cuando su compañera de equipo se deslizó fuera del camino, Black vio un destello de hilo plateado y observó cómo el insecto atrajo la espada hacia ella. Por eso parece una aguja, pensó Black. Y luego añadió, esa es mi estrategia. 1. Weiss agitó su espada y apretó el gatillo del bote de polvo. Un polvo rojo brillante llenó el aire por un breve momento antes de que Myrtenaster se incendiara. Con un kiai, Weiss cortó al insecto y una ola de fuego fluyó hacia ella. ¡Ja! Gritó el insecto, saltando por encima de ellos y de la ola de fuego. Flotando en el aire como si desafiara la gravedad, el insecto se tensó y pareció impulsarse desde el aire, disparando hacia Weiss. Estos errores no tienen sentido. Weiss volvió a esquivar el ataque, pero ahora el insecto estaba justo a su lado y desató una ráfaga de fulminantes puñaladas, pero Weiss no logró esquivarlas todas. Está luchando a ciegas. Weiss gritó cuando el insecto la golpeó en el abdomen. Si no fuera por el aura, eso habría sido fatal. Aprovechando su ventaja, el insecto retiró su espada para apuñalarla otra vez mientras Weiss se tambaleaba. En ese preciso momento, Black se estrelló contra ella. No fue como golpear a otro humano. Los humanos no eran suaves de ninguna manera, pero comparado con el insecto, fue como chocar contra un maniquí con bordes duros. El insecto se tambaleó hacia atrás y Black aprovechó su ventaja, asestando un puñetazo en su cara, con las uñas extendidas. Si su oponente hubiera sido humano, le habría rastrillado los ojos y, con aura o sin ella, eso le habría dolido. Las uñas de Black no alcanzaron a Aura y arañaron el suave material de la máscara blanca del insecto. El insecto se estremeció y Black le dio una patada en las rodillas.
Al encontrarse con el aire vacío mientras el insecto giraba hacia un lado, Blake tanteó y se dio la vuelta justo a tiempo para ver un hilo plateado que rodeaba al insecto. «Egale», gritó el insecto, y un hilo fino llenó el aire mientras blandía su espada tan rápido que se desdibujó. Blake sintió las punzadas fantasmales cuando un hilo afilado como una navaja cortó su aura. Esa no era la parte alarmante. Lo que era alarmante era que los hilos se atascaban y la envolvían. Blake se puso a tocar su semblante justo cuando un hilo se enredó en su garganta y saltó. Observó cómo la sombra que había dejado atrás era cortada en tiras por un hilo que se parecía más a un alambre de estrangulamiento que a la seda. Y maldijo cuando se dio cuenta de que parte de ese mismo hilo todavía estaba colgando de ella, afortunadamente separado del resto. El insecto se detuvo solo por un instante antes de saltar hacia atrás, mirando a Blake con recelo. Al menos, el fauno esperaba que fuera con recelo. La máscara dificultaba saberlo, luchando contra gente con máscaras blancas, otra vez, se dijo sarcásticamente. El insecto comenzó a dar vueltas a su alrededor, golpeando con sus patas el suelo de piedra y Blake hizo lo mismo. No estaba dispuesta a dejar que el insecto la sorprendiera de nuevo. Sin embargo, esperaba que Weiss tuviera algo preparado. «¡Sha!», gritó el insecto, lanzándose hacia ella. Blake se tensó, creando un clon de sombra en el último minuto y saltando hacia un lado. El insecto se estrelló contra el clon y saltó de él justo cuando Blake saltaba al aire para darle una patada. ¿Cómo? Ambos estaban en el aire y el insecto no perdió tiempo en saltar del aire una vez más, lanzándose hacia ella. Fue solo el salto de otro clon de sombra lo que salvó a Blake de ser golpeado. Los dos aterrizaron, deslizándose por el suelo. Las orejas de Blake se crisparon cuando escuchó el golpeteo de muchas patas y se dio la vuelta justo a tiempo para ver al insecto girar sobre 4 pares de patas de araña, con la espada todavía en la mano. El insecto se lanzó con otro grito, y Blake pudo evitar una ráfaga de puñaladas y cortes. «Nunca más volveré a ir sin un arma». «Sha». El insecto giró, casi raspando el estómago de Blake con el filo de su espada. «Edino». En cualquier momento, Weiss. Blake se abalanzó sobre el insecto de nuevo, intentando asestarle otro golpe en la máscara. El insecto hizo girar su espada y apuñaló a Blake en el pecho. Blake saltó hacia atrás cuando su sombra recibió el golpe y apuntó a un costado del insecto cuando sintió que algo tiraba de su talón. ¡No! Demasiado tarde, vio el hilo delgado por todo el suelo y el tiempo pareció ralentizarse. Vio extremidades ocultas retorciéndose bajo el vestido rosa del insecto, hilos enredándose en sus piernas y tensándose. Blake cayó al suelo y su cabeza se golpeó con fuerza contra la piedra. Incluso con aura, el dolor fantasma que floreció en su cabeza creó pequeñas manchas en su visión. Cuando se aclararon, el insecto estaba de pie sobre ella, con la espada apuntando a su garganta. «No sé qué brujería utilizas, forastero. Pero ya es hora de poner fin a esto. Y acabaré con esto». Los glifos florecieron por toda la cueva, cada uno de varios colores. Y Weiss se abalanzó sobre el insecto, con un estoque de fuego en la mano. El insecto saltó y esquivó la espada llameante, pero no el fragmento de hielo que salió disparado de un glifo azul helado detrás de ella. Cuando el insecto gritó, Weiss saltó al aire, impulsada por glifos, y se abalanzó sobre el insecto nuevamente. Otro glifo giró, escupiendo una ráfaga de aire. Se desató una danza mortal, Weiss hizo piruetas y se lanzó hacia el insecto, impulsándose con glifos negros mientras el insecto intentaba evitar las trampas de glifos de polvo que Weiss había creado. Blake podía ver el sudor en el rostro de Weiss mientras se concentraba. El insecto se mantenía en el aire, rebotando una y otra vez en el aire, tratando de esquivar todo. El primero que hiciera un movimiento equivocado perdería. Al final, fue el insecto. El último de los glifos de trampa de Weiss se activó, se volvió de un morado oscuro y atrajo al insecto con el poder del polvo gravitacional. Blake vio que el insecto se tambaleaba por el salto y caía por el aire. Y Weiss lo cortó de un lado a otro, enviándolos a ambos al suelo. Blake, que había estado intentando arrancarle el hilo de las piernas sin cortarse las manos, mostró los dientes en una sonrisa. Cuando el polvo se disipó, Weiss y el insecto se quedaron uno frente al otro. Blake apenas podía oír la respiración corta y controlada de Weiss por encima del sonido de los jadeos fuertes del insecto. ¿Te rindes?
Preguntó Weiss lentamente mientras respiraba. Por ahora, lo hago, admitió el insecto, recuperando el control de su respiración. No eres lo que esperaba, pálido extraño. Tú y tu amigo. Pero debes saber esto. Este reino esconde muchos secretos oscuros, ninguno de los cuales debería ser perturbado. El Olouknik rugió, finalmente liberándose de los muchos hilos que lo habían atado. Con un warp de oscuridad se teletransportaron al lado de Weiss, sosteniendo su espada lista. Blake vio que el insecto se tensaba y Weiss sonreía. Aunque dado que has despertado uno de los secretos más oscuros de Allow Nest, sé que ninguna advertencia mía te impedirá intentar desenterrar más. El insecto se puso de pie y miró fijamente al caballero de Allow que se acercaba. Tranquilízate, maldito hermano mío. No volveré a molestar a tus amigos. Lo único que te pido es que abandones el reino que te ha maldecido. Es mejor que algunas cosas permanezcan en paz. Espera, ¿qué? Antes de que Weiss pudiera terminar su pregunta, el insecto saltó al aire y Blake vio el hilo solitario que se perdía en la oscuridad sobre ellos. Antes de que alguien pudiera detenerla, el extraño insecto se había alejado, fuera de la vista e incluso de Blake. Dejando solo un susurro en el aire. No te atrevas a seguirme, Olouknik. Las sombras ya no me perseguirán, protector de una tierra que se desvanece, Blake. El peligro pasó, Weiss podía sentir que su corazón se desaceleraba y el bullicio de la batalla se desvanecía. Corrió hacia su compañero de equipo, confiando en que el Olouknik la protegería de cualquier sorpresa desagradable en la oscuridad. Su compañera de equipo lucía peor por el desgaste, con el uniforme escolar lleno de polvo y rasguños superficiales en la piel donde su aura se había debilitado en la batalla. Blake todavía luchaba por desatarle las piernas, emitiendo un siseo bajo mientras intentaba deshacer el hilo. Permítame, dijo Weiss, cortando el hilo con cuidado y rapidez. Hizo falta más fuerza de la que esperaba. El hilo se comportaba más como un alambre de acero que como una seda. Blake comenzó a masajearle las piernas, antes de aceptar la mano de Weiss. Gracias. ¿Estás bien? Preguntó Weiss, colocando una mano sobre el hombro de Blake y frunciendo el ceño. A pesar de estar desarmada, la chica de cabello negro se había lanzado directamente a la pelea. Weiss habría esperado un movimiento así de Jan, pero Blake... Estoy bien. La pregunta es, ¿estás bien tú? Estabas luchando en la oscuridad y ella tenía la intención de matar, dijo Blake con tono sombrío. Weiss se estremeció al recordarlo, aún recordando el toque fantasmal del acero afilado en su estómago. Igual que el Olouknik Tiese, Benfly. Ella los llamó mi maldito hermano, pensó Weiss. Después de examinar a Blake para asegurarse de que estaba bien, Blake la miró con expresión inexpresiva todo el tiempo. Weiss se volvió hacia Olouknik. En la penumbra de la cueva, no era más que una sombra apenas perceptible que se elevaba sobre ellos. Parecía que podrían desaparecer en la oscuridad en cualquier momento. Weiss ya no le tenía miedo a Olouknik. Aunque hacía poco que los conocía, habían tenido muchas oportunidades de hacerle daño a ella y a sus amigos. Pero no habían aprovechado ninguna de ellas. Ella no le tenía miedo al caballero, pero ella quería saber más. Pero primero lo primero es lo primero, deberíamos irnos, dijo Weiss concisamente. El resto de este lugar podría derrumbarse en cualquier momento. Y no hay duda de que nos han echado de menos. Solo espero que no hayamos faltado a ninguna clase. Weiss extendió una mano. Blake la tomó y, tras un momento de vacilación, el Olouknik colocó su mano sobre el hombro de Blake. Weiss invocó el aguijón onírico y levantó el extraño estoque en el aire. Mientras la bajaba, oyó el ruido de muchos pies y a Blake dar un grito ahogado. Pero el mundo se volvió blanco antes de que Weiss pudiera ver lo que había sucedido. Cuando regresó al aula del profesor Blake había retrocedido unos pasos, pálido como la muerte. ¿Blake? Preguntó Weiss, preocupado. La belleza de cabello negro la miró con ojos desorbitados y Weiss se negó a dar un paso atrás. ¿Blake, qué pasa? Preguntó con urgencia. Blake respiró profundamente y luego otra vez antes de sacudir la cabeza y atar la cinta sobre sus orejas de gato. No es nada. Solo, sentí un regalo que nos dejó nuestro pequeño amigo insecto. Weiss sabía que Blake mentía y sintió una punzada de dolor por ello. Blake no confiaba en ella. Pero su lado más pragmático sabía que Blake ocultaba muchas cosas.
Ser un exterrorista de colmillo blanco era algo que venía con el asunto. Pero Black ya no era así. Tal vez tenía esqueletos en el armario, pero Weiss no sería la que los obligara a salir a la luz. Tendría que confiar en que su compañera de equipo hablaría cuando estuviera lista. Pero aún así dolía. Protector de una tierra que se desvanece, el Ollouknik no se sentía bien. No era una enfermedad física. Matar a las Vengeflies le había dado suficiente alma para concentrarse en curar los golpes de Sir Gemol. Pero aún así, podía sentir una sensación de inquietud en lo más profundo de su ser. La niña de género. La hija de la bestia y el rey. La hermana del caballero. Avispa. Todavía estaba viva, pero muy distinta de la Ornette que recordaba. Sí, Ornette había sido seria, incluso en aquel entonces, pero había sido arrogante, excitable. En cierto modo se parecía a Yang Xiaolong. Ahora, había una sensación de melancolía en ella, que le recordó a Ollouknik sus últimos días en el palacio. La reina se había ido a sus jardines, seguida por Dame Dria. Isma y Gemol permanecieron en el palacio mientras Temer se fue a la aldea Mantis para asegurar su lealtad. Y. El caballero exiliado había sido visto por última vez en los canales reales. El palacio había estado tranquilo y sombrío, la última vez que el caballero Eco recordaba. Ornette ahora tenía esa misma melancolía. Más que eso, había perfeccionado la crueldad de su madre hasta convertirla en una presencia letal. Ornette era aguda, y si uno no era lo suficientemente cauteloso al acercarse a ella, moriría. Ese no era el Ornette que el caballero recordaba. Ignorando a Ornette, el caballero había perdido. Perdió su batalla con Sir Gemol. Sabía que su tiempo en el templo del huevo negro lo debió haber debilitado, pero hasta este punto era inaceptable. El caballero tendría que entrenar. Nada en Allownest lo impediría a él ni a Lady Weiss nuevamente. Pero cuando regresaron a ese extraño reino de Remnant, algo no estaba bien. Habían regresado justo antes de que terminara el almuerzo, y Yang Xiaolong y el herrero Ruby se habían disgustado con ellos. No por enojo, sino por preocupación. Lady Weiss y Black Belladonna se habían disculpado y habían dicho que se lo explicarían más tarde, y eso pareció resolver las cosas por ahora. Pero Black Belladonna estaba actuando de manera extraña. No prestaba atención en las clases ni en las conversaciones, sus ojos se concentraban en algo más lejano que las paredes. Se sobresaltaba de repente cuando alguien la llamaba por su nombre. El Ollouknik observó este comportamiento furtivo durante buena parte del día, y todavía no sabía por qué. Black Belladonna no había sido así al encontrarse con los Vengefly Kings, Gemol o incluso al luchar contra Ornette. Por deducción, entonces tenía que haber sido esa figura en la oscuridad la que el Ollouknik había visto a Black mirando. Apareció de repente antes de que Lady Weiss abriera el velo una vez más, estaba demasiado lejos para distinguirlo correctamente. Parecía menos un insecto y más un humano, vestido con ropa oscura y una máscara blanca que se parecía a esos Grimm de los que había hablado el profesor Port. El único otro rasgo discernible había sido el cabello tan rojo que parecía oscuro, como sangre recién derramada. ¿Pero por qué una visión como esa afectaría tanto a Black Belladonna? Ahora estaban en una biblioteca. No era como las bibliotecas de Monomon el maestro, con extraños recipientes de vidrio llenos de líquido y los lomas de Monomon flotando en los estantes de pergaminos y tablillas. Esta biblioteca tenía altos estantes de madera con cosas llamadas libros, iluminados por la luz del ser superior conocido como el sol, cuya luz brillaba a través de grandes ventanales. Al parecer, se trataba de algo llamado hora de estudio, en la que los estudiantes debían perfeccionar cualquier habilidad que consideraran necesaria. Así que Ruby, la herrera, los llevó a todos a la biblioteca, a un rincón apartado. Después de asegurarse de que no había nadie cerca, el Ollouknik caminó de regreso a la mesa que el equipo Ruby había tomado. Lady Weiss estaba sentada como lo haría un noble, esperando pacientemente al Ollouknik. La Nailsmith Ruby estaba sentada a su lado, inquieta. Black Belladonna estaba sentada, mirando fijamente las cosas lejanas una vez más. Y Jan estaba de pie, con ambas manos sobre la mesa. Está bien, dijiste que era una larga historia. Habla. Lady Weiss lo hizo desde el principio, con pequeños añadidos de Black Belladonna. Al final, Yang Xiaolong estaba sentado incrédulo y la expresión de Ruby, la herrera, paradójicamente oscilaba entre la decepción y la felicidad.
Entiendo que no debería haberlo mantenido en secreto, dijo Weiss, y realmente tenía la intención de contárselo todo. No sentí que tuviera suficiente para contarles. El herrero Ruby extendió la mano y le dio un golpecito en la frente a Lady Weiss. «Hey. Deberías habérnoslo dicho para que pudiéramos ayudarte», reprendió Ruby, el herrero de clavos, con gentileza. El Ollouknik no sabía por qué la forjadora de clavos Ruby era la líder del equipo, pero no había visto motivos para quejarse. Lo más probable es que no conociera todos los hechos y costumbres de este reino. «Lo sé», admitió Weiss. «Entonces, ¿qué? ¿Vamos a resolver un misterio mágico?», preguntó Jan, dubitativo. «No podemos dejarlo así, desde luego», objetó Weiss. «Weiss tiene razón, Jan. Esto es muy importante, pase lo que pase», dijo Ruby. Yan Xiaolong dijo y se volvió hacia Black Belladonna. «¿Qué opinas?» «Ese extraño bicho dijo que Allounest está maldito». «Y este vidente también advirtió a Weiss», dijo Black después de un momento. «No hacer nada podría ser peligroso». El caballero se movió. «Maldito». No estaba seguro de qué había querido decir Hornet con eso. Allounest no estaba maldito. Al menos ya no. La vieja luz no había retenido a esas moscas vengadoras que había matado. Sir Hegemol todavía estaba vivo, y el resto de los grandes caballeros también debían estarlo. ¿A qué podría haberse referido el niño generoso, si no a la plaga? Entonces, ¿no deberíamos contarle esto al profesor Ozpin?, preguntó Jan. «¿Cómo podría él saber algo más que nosotros?», replicó Blake. Yan Xiaolong parpadeó hacia su compañera de equipo de cabello negro y Lady Weiss se aclaró la garganta. «Iba a decírselo al director después de descubrir más», dijo Weiss. «Está bien. Un plan sólido». «¿Qué sabemos entonces?», preguntó Jan. Ruby, el herrero, desapareció y reapareció en un destello de pétalos de flores rojas, sosteniendo un cuaderno y un bolígrafo. «Bien. Esto es lo que tenemos hasta ahora». Ruby, la herrera, comenzó a escribir, tomando sugerencias de sus compañeros de equipo. Al final, la lista fue corta. «No hay mucho en qué basarse», dijo Blake, mirando la lista. «¿Por qué no le preguntamos al grandullón?». Cuando la miró, Yan Xiaolong se encogió de hombros. «Son de Allounest. Y ese bicho raro los llamó hermanos, ¿verdad?». 4 pares de ojos se volvieron hacia Ollouknik y Yan Xiaolong empujó el papel hacia él. «Adelante», Grandulón le llevó un momento entender cómo funcionaba el instrumento de escritura. Una vez que lo hizo, el caballero escribió cuidadosamente el niño con género, Hornet. Inmediatamente el problema se hizo evidente. «Eso parece un garabato de pollo», dijo Ruby, mirando las runas del Ollouknik. Lady Weiss tenía la cabeza entre las manos. «Pensé que porque nos entendían tendrían el mismo sistema de escritura, estúpido. ¿Por qué no usas ese clavo de ensueño?», preguntó Blake. Weiss suspiró. «No es una conversación. Solo puedo leer fragmentos de pensamientos. Sería largo y tedioso. No es bueno a largo plazo», dijo Jan, recostándose en su silla. Ruby, la herrera, se animó. «¿Tienes un plan, hermana?». «Bueno, ellos saben escribir, ¿no? Y nos entienden. Así que todo lo que tenemos que hacer es enseñarles el buen y viejo Balish». «¿Lo dices así? Es muy sencillo», dijo Blake. Jan se encogió de hombros. «Tenemos como 30 minutos más de hora de estudio. Veré qué puedo hacer. Ven aquí, grandullón. El resto de ustedes probablemente deberían terminar sus deberes, especialmente tú, Weiss». Lady Weiss asintió. «Estoy atrasada», admitió. «Oh, te ayudaré», dijo Ruby. «Muy bien, ven aquí, grandulón». Durante los siguientes 20 minutos, Yan Xiaolong le enseñó la palabra escrita de su reino. Era una buena maestra, paciente e inflexible. El Ollouknik escuchó atentamente, absorbiendo los extraños símbolos que la humana dorada le lanzó. Finalmente, Yan Xiaolong dijo: «Eso es todo por hoy. No puedo arrojarte todo de una vez, ¿verdad?». El caballero hueco asintió cortésmente antes de concentrarse en el papel, escribiendo con esa extraña escritura. Se concentró tanto que tal vez hubiera necesitado un poco de alma para hacerlo. Finalmente, el caballero dejó caer el bolígrafo y dio un paso atrás. Jan tomó la página y la leyó en voz alta. «El niño con género, Hornet.
Hermano, leyó lentamente. El silencio siguió a sus palabras y el caballero se dio cuenta de que había muchas miradas sobre él. Lady Weiss abrió la boca, interrumpida por un pitido que salió de su bolsillo. Lady Weiss miró varias veces desde su bolsillo al periódico, con la boca torcida en una mueca. Hablaremos de esto más tarde, después de clases. Protector de una tierra que se desvanece, es elegante, ¿no? El profesor Ozpin tomó un sorbo de café mientras el Oyouknik lo miraba. Tal como lo había esperado, Glinda solo permitía que el Oyouknik entrara al aula si se encontraba en la parte trasera del salón de la arena, fuera del camino. Esto le convenía a Ozpin, quien no quería interrumpir la clase de combate de Glinda. Ella nunca lo perdonaría. El Oyouknik lo miró por un momento, antes de volverse hacia el combate. Miss Rose contra Mr. Lie. Una batalla de velocidad y evasión, porque el primer golpe probablemente significaría la victoria. Ruby Rose golpeó fuerte y rápido, y aunque Lie Ren no golpeó tan fuerte, golpeó mucho más rápido a corta distancia. Era muy versado en el combate cuerpo a cuerpo, cambiando entre combate desarmado y armado sobre la marcha. Que algunos de sus estilos de lucha se parecieran sospechosamente a movimientos de Kuchinashi, uno difícilmente podría culpar a alguien por sobrevivir de cualquier manera que pudiera, especialmente con lo que sabía del pasado de Lie Ren y Nora Valkyrie. Y dejando de lado los movimientos de combate honorables menos que intelectuales, Mr. Lie era un joven amable. Uno que no tenía la resistencia para igualar las carreras de Ruby Rose, pensó Ozpin mientras observaba la forma en que Lie Ren respiraba y temblaba mientras se retorcía dentro y fuera del alcance de la guadaña de Ruby Rose. Tendría que trabajar en eso en el futuro. En el fondo de su mente, una parte de él que siempre estaba conspirando notó que Lie Ren y Ruby Rose tenían mucho que enseñarse mutuamente. Ambos tenían velocidad y agilidad, pero Lie Ren no tenía la resistencia, y Ruby Rose dependía mucho de su arma. Distantemente, se preguntó si lo resolverían y se pedirían consejos mutuamente. Eso sería lo mejor, que los estudiantes tomaran la iniciativa. El director tomó otro sorbo de café, mientras observaba a Oyouknik contemplar la pelea con el jefe. Se preguntó si este extraño ser había llegado a conclusiones similares. Una parte de él deseaba preguntarle al caballero qué pensaban. Una tarea difícil para alguien que no podía hablar, pero no imposible. El lenguaje de señas sería difícil, sin embargo, un golpe de esa gran guadaña, una esquiva un poco lenta. Lie Ren cayó al suelo, con su aura roja. Fin. Anunció Glinda Godwich con una fuerza y una expresión que dejaban claro que cualquier otra pelea sería perjudicial para ella, y solo para ella si tenían suerte. Ruby Rose hizo girar su guadaña hasta que adquirió una forma más compacta y Lie Ren logró ponerse de pie, con una sonrisa triste que coincidía con la sonrisa tímida de Ruby. Ozpin se volvió hacia Oyouknik mientras Glinda hablaba con ambos combatientes y con la sala en general sobre la batalla. Lo que se había hecho bien y lo que se había hecho mal. Hay muchas cosas que me gustaría preguntarte. A ti y al equipo Ruby. El Oyouknik no sabía nada o estaba demasiado bien entrenado como para inmutarse. Simplemente, le dirigieron sus ojos negros. Tengo sospechas. Ozpin podía sentir presentimientos en el aire y juró que podía sentir rastros de magia en toda su academia. Y me gustaría dejarlas en paz. Pero esperaré. Creía que Weisschne y su equipo le dirían lo que habían descubierto. Quería creer, el Oyouknik lo miró fijamente un poco más, antes de asentir levemente y volver a mirar a la clase. Tomando un último sorbo de café, el profesor Ozpin salió de la clase tan silenciosamente como había entrado. Protector de una tierra que se desvanece, bien, entonces las clases terminaron por hoy. ¿Ahora finalmente llegamos al fondo de esto?, preguntó Jan. Estás extrañamente emocionado, señaló Weiss. Bueno, ¿por qué no lo estaría? En lo que se refiere a aventuras, un mundo de ensueño lleno de insectos es algo bastante común allí, sonrió Jan. Weiss miró a su alrededor, pero no había nadie. Estaban afuera, en el extenso campus de Beacon. El sol del crepúsculo brillaba sobre ellos y Jan podía saborear los últimos días de verano en el viento. Pronto volverían los primeros susurros del frío del otoño, pero por ahora, era una calidez confortable. Cualquier otra persona que estuviera afuera estaría jugando con el buen clima, liberándose de las clases de hoy.
No se acercarían a un grupo de chicas apiñadas, especialmente con el Oyounik cerniéndose sobre ellas y mirando a cualquiera que se acercara. Además, Yang se había asegurado de que nadie la escuchara cuando dijo eso. La aventura era divertida, con todo el peligro, pero que la miraran como a una loca no lo era. No era solo la aventura lo que la ponía un poco impaciente. Algo le había pasado a Blake. Su pareja no se lo había dicho y Weiss tampoco lo sabía. Blake parecía un tipo tranquilo a primera vista, pero había una diferencia entre el silencio y el silencio obstinado que estaban experimentando hoy. Había sucedido algo y Yang quería llegar al fondo del asunto. Y llegaría al fondo del asunto. Yang tiene razón. Yo también quiero ver este lugar, dijo Ruby. Tenía una sonrisa en el rostro, pero estaba tranquila. Como debe ser un líder, pensó Yang con orgullo. Esta será una misión no oficial del equipo Ruby, así que ánimo a todos. Yang sonrió, estirándose un poco, y vio que Weiss reprimió el comienzo de una sonrisa. Incluso Blake esbozó una sonrisa, por forzada que fuera. El caballero hueco se quedó mirándolos a todos antes de asentir. Ante las palabras de Ruby, Weiss extendió la mano. Un glifo diferente a cualquier otro que Yang hubiera visto antes se formó en la mano de su compañera de equipo. Con forma de rueda, con radios que parecían una flor florecida. Brillando con una extraña luz rosa que le puso la piel de gallina a Yang. En el momento en que Weiss agarró el glifo, se desplegó en una réplica sobrenatural de su estoque, la hoja se movía constantemente y dejaba imágenes residuales. Era muy alucinante. Y entonces Weiss levantó la espada fantasmal por encima de su cabeza, y el arma explotó en una columna de fuego plumoso. Con un grito, la chica de cabello blanco cortó el aire frente a ella, dejando un largo corte brillante. Por un momento todo quedó en silencio. Los glifos explotaron desde el corte y atravesaron su visión, el mundo se volvió blanco, y cuando el mundo regresó con un aguacero vengativo. ¡Ey! ¿Qué demo? ¿Lluvia? Esa era Ruby, que había mirado hacia arriba al diluvio torrencial antes de levantar la capucha de su capa roja. Algunos miraron a su hermana pequeña y la capa roja brillante que siempre usaba y pensaron que era poco práctica y fantástica. No sabían que dicha capa era impermeable, la mayoría de los tipos de capa son resistentes a la intemperie, retenía el calor y tenía bolsillos. Ruby eligió la capa para estar a la moda, sí, pero para su hermana pequeña, la moda también significaba ridículamente práctica. Estaba lloviendo. Era el tipo de lluvia que no pararía pronto. Sumado a la oscuridad que los rodeaba y que decía cueva, bueno, Yang no podía ver nada. Solo la figura amenazante del Oyounik, las siluetas de sus compañeros de equipo y sombras medio deformadas a su alrededor. Era un poco espeluznante. ¿Dónde estamos?, preguntó Yang. ¿En qué tipo de cueva llovía? Es una ciudad. Todos se volvieron hacia Blake. La chica de cabello negro azabache se había quitado el moño, las orejas de gato estaban sueltas y se movían nerviosamente. Los ojos ámbar de Blake parecían brillar en la penumbra brumosa. ¿Una ciudad?, preguntó Ruby, con sus ojos brillando plateados mientras se giraba hacia Blake. Blake asintió. Es una ciudad. Pero no como vale. Los edificios y el diseño claramente no fueron hechos por humanos. Olvídate de eso, era espeluznante. Yang sintió un escalofrío en el cuerpo y no pudo evitar mirar a su alrededor en busca de movimiento. No es que pudiera ver gran cosa. Aparte del silbido de la lluvia, no podía oír nada. Weiss escuchó un sonido cuando invocó el aguijón onírico una vez más. En la luz rosada, la chica pálida parecía un fantasma. En lugar de levantar el arma por encima de su cabeza, se volvió hacia el caballero hueco. ¿Sabes qué lugar es este? Y luego empujó al caballero con el estoque rosa. Unos glifos suaves rodearon al caballero y Weiss murmuró. Dijeron que se llamaba la ciudad de las lágrimas, dijo Weiss con voz preocupada. Yang no podía culparla. Los nombres tenían un significado, ¿y qué tenía que haber pasado para que una ciudad tuviera el nombre de una ciudad en honor a las lágrimas? ¿Por qué?, preguntó Ruby, siempre curiosa. Weiss volvió a pinchar al caballero. Por la lluvia, respondió Weiss dubitativamente. Tiene que ser más que eso, insistió Yang. Weiss estaba a punto de decir algo cuando algo se movió sobre ellos, balanceándose sobre el techo de una casa que Yang apenas podía distinguir.
Junto a ellos, Blake y el Ollouknig se pusieron tensos. Es ella. Siseó Blake. El equipo rubí se giró al unísono hacia la figura borrosa, las manos de Jan se cerraron en puños. HMPH. Hágana, dijo una voz femenina, antes de correr hacia la distancia. Tras ella. Ordenó Ruby. Es más fácil decirlo que hacerlo. 3/5 partes de su equipo no podían ver y la ciudad de las lágrimas tenía caminos que serpenteaban más que una serpiente de nariz de cerdo. Esto sin contar el momento en que Jan corrió directamente hacia un estanque profundo donde ya no había camino. Sacarla había llevado unos preciosos segundos y, cuando lograron sacar a Jan del agua, furiosa, Blake había perdido a Ornette. Pero Ollouknig no lo hizo y continuó guiándolos hacia las profundidades de la ciudad siempre lluviosa. Hasta que de repente se detuvieron. El resto del equipo rubí se dispersó hacia el costado del caballero. Weiss levantó a Mittenster y lo encendió, creando una luz silbante. «Apaga eso. El bicho extraño». «¿Y por qué deberíamos hacerlo?», la desafió Jan. No buscaba pelea, pero estaba empapada y tenía frío y no le importaría que alguien. Apareció una luz blanca brillante. Una lámpara, sostenida por un insecto que se parecía a Ollouknig, pero que llevaba un vestido rosa. Para ser un insecto sin expresión, Ornette parecía muy harto de ellos. Weiss apagó el fuego que había creado. La lámpara que sostenía el insecto era una luz mucho mejor en esta lluvia de todos modos. Jan podía ver los adoquines y las casas alrededor del claro. ¿Limpieza? Jan finalmente notó la fuente y la estatua. Hechas de piedra negra, 3 extrañas figuras vestidas con túnicas estaban paradas sobre una gran flor y miraban hacia arriba. «Eso es», comenzó Jan, aturdido. Un monumento al Ollouknig. La voz de Ornette era plana, y estaba mirando una placa con la extraña escritura que el Ollouknig les había mostrado. En la bóveda negra, allá arriba. Gracias a su sacrificio, Ayounest perdura eternamente. El tono de Ornette era un vendaval de invierno. «Me pregunto si alguno de ustedes entiende qué sombras manchan a Ayounest», dijo Ornette y se volvió hacia ellos. «Ornette», comenzó Weiss. «El pálido sabe mi nombre. Solo mi maldito hermano podría habértelo dicho. Me pregunto qué más te habrá dicho». «Oye, ¿cuál es tu problema?», espetó Jan. Ornette se volvió hacia ella. «Soy el protector de este reino. Su centinela. Y ahora su secreto más oscuro recorre el reino una vez más, con seres alienígenas que nunca han caminado por las tierras de Ayounest». «No queremos pelear», dijo Ruby antes de que Jan pudiera decirle a Ornette lo que pensaba. «Y tienes razón, no lo entendemos. Pero queremos hacerlo. ¿Podrías decírnoslo?». «Ja. Has venido al corazón de este reino en busca de la verdad. ¿Crees que te resultará tan fácil?». Las farolas que Jan ni siquiera había visto en la penumbra de la ciudad cobraron vida. Por toda la ciudad de las lágrimas, las farolas y los faroles brillaban e iluminaban una ciudad a la vez extensa y estrecha, extraña y familiar. «El vigilante ha puesto su mira en nosotros», comenzó Ornette con gravedad, arrojando su espada con forma de aguja a la distancia. «Si después de encontrar la verdad de este reino insistes en seguir adelante, busca la tumba de cenizas en el borde de este reino. Allí, puede que encuentres el camino hacia la paz, mi hermano maldito por nacimiento». Antes de que alguien pudiera detenerla, Ornette se alejó rápidamente, balanceándose hacia la penumbra de la ciudad. Antes de que a nadie se le ocurriera correr tras ella, tuvieron problemas mayores. Cuando las luces se iluminaron, la silenciosa ciudad de las lágrimas cobró vida. Protector de una tierra que se desvanece, en un callejón sombrío, mientras los fantasmas de una ciudad desaparecida hacía tiempo cobraban vida, una figura observó a los extraños durante un momento antes de darse la vuelta. Abriéndose paso por caminos sinuosos y subiendo a los tejados cuando era necesario, se dirigieron hacia la torre que se alzaba sobre la ciudad de las lágrimas. «Al menos no tengo que luchar contra nada», pensó Kirrell con alegría sombría. La verdadera ciudad de las lágrimas estaba llena de cáscaras de insectos y guardias muertos hacía mucho tiempo, que mataban a los que veían. Esta, al menos, solo estaba llena de los sueños de los muertos. Mientras se dirigía hacia la torre y subía en el largo ascensor, Kirrell no pudo evitar pensar. Entonces, ¿ese era Ollouknig? Su estatua no le hace justicia. Y el caballero hueco merecía justicia, pensó Kirrell.
Tal vez no fuera parte del círculo íntimo del rey. Tal vez no conociera todos los detalles. Pero, había sido el aprendiz de Monomon. Toma esta máscara, mi estudiante. El viaje al que te envío será largo y peligroso, y es más de lo que nadie debería pedirle a otro. Perdóname por hacer, incluso ahora, mucho tiempo después, Kirrell perdonó a su maestro. No lo sabía todo en ese entonces. No lo sabía todo ahora. Estaba trabajando para aprender más. Si no para su maestro, al menos para el pequeño caballero que había conocido en su más reciente viaje a Younest. El ascensor se detuvo y Kirrell salió, con los pensamientos deprimidos. Pasó junto a los caballeros vigilantes con una mano en la uña, aunque no se había movido cuando llegó allí antes. Tomó otro ascensor y griega. Regresa, aprendiz de Monomon. La voz del vigilante era suave y gentil. Era una voz que hacía cosquillas a los viejos y casi olvidados recuerdos de Kirrell. No conocía muy bien al vigilante de la ciudad, el fiel sirviente del rey. Lo poco que recordaba se correlacionaba con lo que sentía ahora, mirando al extraño insecto tenue, con el cuerpo cubierto por una capa gris. Solo se veía la máscara blanca, con su único ojo negro. El vigilante de la ciudad, que se quedaba en su aguja y vigilaba siempre la capital de Ayounest. Lurien el vigilante.